Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a una nueva clase a distancia, nuestro tercer encuentro ya, que espero esté siendo súper útil y de gran ayuda en su proceso de aprendizaje. Deseo de todo corazón que se encuentren muy bien en compañía de sus familias, que esta semana esté llena de buenas noticias y que poco a poco vayamos avanzando en controlar la pandemia que nos está afectando tanto. Lo importante es que cada uno de nosotros pueda aportar para que esto suceda, quedándonos en la casa, ya que tenemos la posibilidad de hacerlo, manteniendo el distanciamiento social y aplicando los hábitos de higiene necesarios, como el lavado frecuente de manos y la colaboración diaria en la limpieza del hogar. Les recuerdo que quien les habla es la profesora Paula Bielma y voy a ser la encargada de las clases en la asignatura de Lengua y Literatura en todos los séptimos básicos. Antes de continuar, es importante tener presente que esta clase, además de ser transmitida por la radio colegial, será subida al canal de YouTube del colegio durante la tarde o al día siguiente de la transmisión. Por lo que si no entienden algo o no alcanzan a escribir todo, pueden volver a escucharla con más calma en otro momento. Vamos a comenzar por lo que es necesario que tengas a mano tu libro, el cuaderno de la asignatura y tu estuche con los materiales básicos. Te sugiero escoger un lugar lo más silencioso posible y libre de distracciones para que puedas disponer toda tu atención en la clase. Sé que a veces es muy difícil alejarse de los ruidos. A mí también me cuesta encontrar un lugar ideal para grabar la clase. Por eso, en ocasiones van a escuchar o un perro ladrando, o siempre tenemos algún vecino que habla muy fuerte, o pasa el camión del gas o de otras ventas. Así que dentro de lo posible, tratemos de concentrarnos. Hoy nos corresponde la tercera clase de la asignatura y para comenzar activaremos la memoria recordando la actividad de la semana anterior. Realizamos la lectura de un mito perteneciente al pueblo mapuche llamado Wanglen la Estrella y a partir de este texto profundizamos en la comprensión mediante 6 preguntas en donde debíamos aplicar diversas estrategias para poder responder. Además, trabajamos vocabulario contextual mediante la creación de oraciones considerando la definición de diferentes conceptos destacados en el texto. Y finalmente dejamos una pregunta de reflexión personal que había que responder en el cuaderno. Muchos y muchas de ustedes me han estado enviando fotos de sus tareas a mi correo, lo que está muy bien, porque así sé quiénes han estado trabajando en las actividades y también para ayudarlos en lo que necesiten. Felicitaciones a todos aquellos que me han escrito y los que no lo han podido hacer, de a poquito van a ir aprendiendo a usar el correo. Es una herramienta muy útil para este tipo de clases a distancia. Los invito a crearse uno para poder comunicarnos. Tengo muy presente que muchos de ustedes no tienen acceso a Internet, por lo que si no pueden hacerlo por el momento, no se preocupen. Mientras estén trabajando en sus cuadernos, está bien. Ya tendremos tiempo de revisar sus tareas. Lo importante es que cada uno cumpla de acuerdo a sus posibilidades y ponga su máximo esfuerzo en ello. En esta clase seguiremos trabajando con los mitos. En la primera parte contextualizaremos la lectura leyendo información sobre los Kawashkar. Luego leeremos un texto procedente de este pueblo originario. Responderemos preguntas de comprensión y reflexión para finalmente sintetizar y reconocer las principales características, elementos y estructura de los mitos. Para comenzar, recordaremos la meta de aprendizaje de esta unidad: leer, discutir,
escribir e investigar acerca de una variedad de textos narrativos relacionados con historias de héroes, mitos, relatos de creación, el terror y lo extraño. Considerando este objetivo, hoy vamos a desarrollar la clase a partir de la lectura de un mito Kawashkar llamado La Mujer Sol, la Mujer Luna, por lo que vamos a abrir la página 128. En la clase anterior solo habíamos leído la información que aparecía sobre los mapuche. Hoy nos corresponde leer la contextualización acerca del pueblo originario Kawashkar. Entonces buscaremos en el libro la página 128 y nos vamos a enfocar en la información de los Kawashkar. La parte de arriba aparece un círculo, la cual vamos a comenzar leyendo. Los invito a que leamos en conjunto esta información. Antiguamente, los Kawashkar eran nómadas y navegaban en sus canoas por los canales y fiordos del territorio austral, como el de esta fotografía. ¿Ven? Aquí aparecen el territorio que ellos habitaron. Este era el clima, la geografía, y aquí aparece una foto real de estos años en donde está una familia Kawashkar navegando en su canoa por este lugar. ¿Qué quiere decir que eran nómadas? Significa que se desplazaban de un lugar a otro buscando alimento y buscando dónde vivir. ¿Ya? No era que como nosotros que somos sedentarios, que encontramos un lugar donde vivir y la mayoría pasa la mayor parte de su vida en el mismo lugar. En cambio, ellos tenían que irse trasladando, porque por el clima que tenían ellos, era muy difícil encontrar comida. Y una vez que se acababa en un lugar, tenían que trasladarse a otro. Sigamos leyendo. Dice, los Kawashkar son un pueblo originario en Chile. Desde hace mucho tiempo habitan entre el Golfo de Penas y el Estrecho de Magallanes. Las creencias Kawashkar dicen que el cielo es una especie de paraíso, donde el clima y la vida son distintos, aunque muy pocos lo pueden llegar a conocer. Entonces, si se fijan acá, los Kawashkar creían en el cielo, que lo llamaban paraíso. Esto se parece mucho a las creencias de la religión católica, por ejemplo, ¿cierto? Que dice que las personas que se han comportado y han hecho el bien en la tierra luego llegarán al cielo, a una especie de paraíso. Eso lo podríamos encontrar como una similitud con las creencias de la religión católica. Sigamos entonces. Si les interesa seguir aprendiendo sobre este y otros pueblos originarios de nuestro país, los invito a visitar la página web www.chileprecolombino.cl, en donde podrán encontrar mucha información e imágenes que te ayudarán a conocer los pueblos que habitaron nuestro territorio y que lamentablemente en la actualidad se encuentran extintos o quedan muy poquitos descendientes de cada pueblo. Entonces quedan invitados a visitar esa página si es que quieren conocer más acerca de diferentes pueblos originarios de nuestro país, no solamente los Kawashkar, ¿ya? Podemos encontrar información sobre los mapuche, sobre los onas, sobre los atacameños, todos los pueblos que habitaron nuestro país en la antigüedad. Así que, invitados a visitar la página. Luego de conocer un poco más sobre el pueblo originario del cual es procedente el mito que leeremos, pasaremos a la página 133 en donde comienza el texto. Antes de comenzar a leer, observaremos los elementos paratextuales
que aparecen como las imágenes y el vocabulario contextual. Vamos a la página 133. Parece que ahí me fui pasando de página. Aquí está la página 133. Entonces vamos a observar los elementos paratextuales. Tenemos un vocabulario en el lado derecho del texto que dice: comarca, territorio en un país o región que se identifica por sus características físicas o culturales. Mariscar, recoger mariscos. Varar, encallar, quedarse detenido en la playa. Cuenca, cavidad en que está cada uno de los ojos. Bajamos y aparece una imagen. Parece una especie de mujer, ¿cierto? Aferrada a unos palitos de madera, al parecer, y de una cuenca de su ojo sale como un brillo de color rosado, entre morado, rojo, que luego en la lectura vamos a poder saber de qué se trata. Bajamos y hay otra imagen en donde aparecen dos familias Kawashkar, una fuera de su choza, de su hogar, y otra navegando en una canoa. Si nos damos cuenta, al parecer son las mujeres las que están acá en la tierra, cuidando ahí un bebé, y son los hombres, al parecer, los que están dedicados a la pesca. Bajamos y ya no queda otro elemento paratextual, así que vamos a comenzar a leer. Los invito a que leamos en conjunto, sigan la lectura, si pueden hacerlo en voz alta, mucho mejor para que puedan ir practicando. La mujer sol, la mujer luna. Mito Kawashkar, versión de Sonia Montesino. Antiguamente, cuando los Kawashkar miraban el cielo, además de astros y nubes, veían en ese mundo celestial un lugar donde todo era distinto, un mundo donde jamás llovía y donde el clima era cálido y acogedor, pues quedaba más arriba de las nubes y muy próximo al sol. El buen tiempo permanentemente que existía en el firmamento les permitía nadar tranquilos, sin vientos ni lluvias que azotaran los fiordos, como sucedía a menudo en sus comarcas. Había abundancia de mariscos y las otras personas jugaban o reían de forma diferente. Llamaron ese espacio el salto de los astros. Eran muy pocos los que lograban conocer el salto de los astros, y entre ellos se cuentan a dos mujeres, la mujer sol y la mujer luna. Un día en que la mujer sol estaba mariscando en la playa, una ballena varó con violencia sobre la arena. Las aguas se agitaron a tal punto que saltaron las astillas de los árboles y de los arbustos más cercanos. Una de esas astillas se enterró en el ojo de la mujer sol e hizo que su cuenca se vaciara. Se sintió tan desesperada que quiso subir al cielo. Para ello juntó una vara tras otra hasta armar una escalera que le permitiera ascender. Pero mientras subía y subía, su ojo chorreaba sangre, la que al derramarse formó un gran charco que se extendió por todo el cielo, dando origen a la Vía Láctea. Pasamos a la siguiente página, 134.
Cuando la mujer sol llegó a esa tierra soñada, se casó con un hombre y tuvo muchos hijos. Sin embargo, constantemente se acordaba de su hermana, la mujer luna. Siempre le pedía a su madre que la dejara subir, pero la madre tenía miedo de quedarse sola y no quería que su única hija sobre la tierra se fuera también de su lado. Fue tanto el ruego de la mujer sol que finalmente la mujer luna ascendió y ambas se quedaron a vivir en el firmamento. Desde entonces, sol y luna resplandecen en el cielo, pero para que la madre no quedara tan sola en la tierra, la mujer sol le envió a uno de sus hijos celestiales. Dicen que ese fue el primer antepasado Kawashkar. Este texto fue extraído del libro En la Tierra del Cielo, lecturas de mitos chilenos sobre los cuerpos celestes. A partir del mito que acabamos de leer, realizaremos la actividad que se plantea en la página 135. Son 6 preguntas que debemos responder en el cuaderno de la asignatura. Yo voy a ir leyendo y explicando cada una de ellas para facilitar tu comprensión. Te recuerdo que cualquier duda que te surja durante la actividad puedes anotarla y luego escribirme a mi correo. Considera ir subrayando o destacando las partes del texto en donde encontraste las respuestas o las pistas que te llevaron a inferirlas. Entonces, chicos, para poder realizar la actividad de la página 135, es muy importante que también recordemos la lectura que hicimos en la clase anterior del mito Wanglen la estrella, porque en muchas de las preguntas que aquí aparecen debemos comparar e interpretar diferentes situaciones que sucedieron en ambos textos. Así que eso hay que tenerlo presente. Si no se acuerdan muy bien del mito Wanglen la estrella, les sugiero que lo vuelvan a leer para que puedan realizar la actividad. Vamos a revisar tu comprensión. Pregunta número 1. Explica qué consecuencias tuvieron las acciones de los siguientes personajes en el desarrollo de cada mito. Tienen que escribir qué consecuencias tuvieron las acciones de Wanglen en el mito Wanglen la estrella y qué consecuencias tuvieron las acciones de la mujer sol, que es la protagonista de la mujer sol, la mujer luna. De ambos mitos tienes que escribir cuál fue la consecuencia de las acciones de sus protagonistas. En la pregunta número 2 dice, recuenta a un compañero los siguientes episodios. Como estamos trabajando a distancia y cada uno está realizándolo de forma individual, vas a resumir de qué se trataba cada uno de estos mitos. Por ejemplo, dice A, el origen del mundo según el mito Wanglen la estrella. Tú escribes cómo se originó el mundo según este mito. Y luego explicas cómo se originó la Vía Láctea según el mito la mujer sol, la mujer luna. ¿Ya? En vez de recontar a un compañero, van a escribir cómo se origina el mundo según el mito Wanglen la estrella y cómo se origina la Vía Láctea según el mito la mujer sol, la mujer luna. Todas estas actividades recuerden irlas haciendo en su cuaderno. Siguiente. Construye el sentido del texto. Pregunta número 3. Compara las características de los personajes que participan en cada mito y qué busca explicar cada uno de ellos. En la pregunta número 3 hay 2 mini preguntas dentro de ella. Primero tienen que comparar las características de los personajes de Wanglen la estrella y
de la mujer sol y la mujer luna. Las características de los personajes, ¿cómo eran? Puede ser física o psicológicamente. Y además deben explicar qué intentaban explicar cada uno de estos mitos. ¿Qué explica el mito Wanglen la estrella? ¿Qué explica el mito la mujer sol y la mujer luna? En la pregunta número 4 dice, en Wanglen la estrella, ¿qué representa el espíritu negativo? ¿Qué se busca explicar con su presencia? Aquí solamente debemos considerar la información del mito mapuche Wanglen la estrella. ¿Qué representa el espíritu negativo? ¿Qué se busca explicar con su presencia? Número 5. En ambos mitos, la creación supone algún tipo de sufrimiento. Comenta. A. ¿Qué acontecimiento genera dolor en la protagonista de cada mito? B. ¿Qué surge a partir de estos acontecimientos? C. ¿Por qué se asocia el sufrimiento con la creación? Y D. ¿Crees que toda creación conlleva algún tipo de sufrimiento? Fundamenta. Recuerda que fundamentar era explicar por medio de la argumentación, ¿cierto? ¿Por qué yo pienso o siento esa respuesta? ¿Por qué creo que toda creación conlleva algún tipo de sufrimiento? ¿O por qué yo no creo que la creación conlleva un tipo de fundamento, de sufrimiento? Pregunta número 6. Aplica el vocabulario. La clase pasada aplicamos el vocabulario mediante la creación de oraciones. Esta vez lo haremos por medio de esta actividad. Dice el número 6. Observa la fotografía. Posiblemente los pueblos originarios tuvieron una vista así de privilegiada. Pregunta de la letra A. ¿Por qué lo considerarían un lugar celestial? ¿Qué significa celestial? Recuerden volver al vocabulario si no lo recuerdan. Y letra B, ¿qué te hace pensar o sentir el resplandor de este cielo nocturno? Recuerda que si no recuerdas lo que es el resplandor, vuelves al vocabulario del texto, lo lees y respondes. Esta imagen que aparece aquí pertenece al Parque Nacional Pan de Azúcar, ubicado en la costa de las regiones de Atacama y Antofagasta. Responde en tu cuaderno. Bien, para sintetizar lo que hemos estado trabajando en las últimas clases, leeremos la página 136, en donde se resumen las principales características, elementos y estructura de los mitos. Los invito a leer en conjunto conmigo. Entonces seguimos en la página 136. Mito y visión de mundo. Recuerda lo que sabes. ¿Qué otros mitos conoces? ¿Qué características tienen? La palabra mito proviene de la antigua palabra griega mitos, que significa relato. Los mitos tenían un carácter sagrado, pues en estas narraciones se reflejan las creencias, valores y vida espiritual de cada pueblo. En el mito, los elementos de la narración adquieren características específicas, las que puedes conocer en el siguiente esquema. Entonces, tenemos como concepto central el mito, vamos a ver su tiempo, sus personajes y su historia.
En el tiempo, el relato se sitúa fuera del tiempo histórico, en una época remota e indeterminada. ¿Qué quiere decir esto? Que el mito no tiene una fecha exacta de creación o de que una fecha en donde ocurrieron las cosas. Ya nunca vamos a comenzar un mito diciendo en el año 1800 o en el año 5 antes de Cristo. No hay una fecha, ¿ya? Es una fecha indeterminada. No se sabe cuándo fueron creados estos relatos. Es un tiempo antes de que existiera todo, incluso lo que es el calendario. Por eso no tiene fecha. Los personajes, los protagonistas son dioses, semidioses o héroes con características sobrehumanas. Cuando hemos leído los mitos o el libro de dioses y héroes de la mitología griega, no hay personas que son con nuestras características, ¿cierto? No son seres humanos. Ya tienen características sobrehumanas. No son semejantes a nosotros. Y en lo que es su historia, los mitos narran el origen y la creación del mundo y de la vida. ¿Ya? Ese es como el objetivo que tiene un mito, narrarte el origen y la creación del mundo y de la vida dependiendo de la cultura, ¿cierto? No todos tienen la misma teoría. Cada cultura, según su visión del mundo, es que cuenta una historia. Ya esta historia se le llama mito. Sigamos leyendo. Leer mitos nos permite acceder a la visión del mundo de una cultura o civilización, es decir, a su forma de entender la vida y su entorno. Observe el siguiente ejemplo a partir del mito mapuche de Tentén y Kaikai. ¿Se acuerdan que en Wangler la estrella aparecían estos dos seres mitológicos, Tentén y Kaikai? Observemos entonces el ejemplo. Acá en la primera parte hay una flechita apuntando a esta serpiente de agua. ¿Qué dice? El pueblo mapuche representa en la serpiente marina Kaikai el poder destructivo de la naturaleza. Y luego apuntando a la serpiente de roca o de tierra, dice, Tentén es la serpiente terrestre enviada por Wenu Mapuchao para proteger al ser humano del poder destructivo de Kaikai. Y la tercera flechita apuntando como entre medio de ambas, dice, el violento enfrentamiento entre ambas serpientes explica las características de la accidentada geografía del sur de Chile. Entonces ahí teníamos como ejemplo dos seres mitológicos a partir de la cultura mapuche. Muy bien, hemos llegado al final de las tareas planificadas para esta clase. Antes del cierre, haremos un recuento de las actividades que realizamos el día de hoy. Primero, leímos un mito de origen Cahuáscar. Luego, respondimos preguntas para profundizar en la comprensión lectora y finalmente reconocimos y aprendimos sobre las características, elementos y estructura de los mitos. Para terminar, les dejo dos preguntas de reflexión y síntesis que deben responder en sus cuadernos. Primera pregunta. ¿Qué podemos aprender de nuestros pueblos originarios mediante la lectura de sus mitos? Y pregunta número 2. Considerando las últimas 3 clases, ¿qué hemos aprendido sobre los mitos? Ambas preguntas las respondemos en el cuaderno. Con esto hemos llegado al final de esta clase. Recuerda que puedes volver a escucharla suscribiéndote al canal de YouTube
Colegio Marista, La Pintana, Marcelino Champañat. Cualquier duda o comentario pueden escribirme al correo pbielma@cmch.maristas.cl o por medio de la aplicación Comunicar. Quedo atenta a sus mensajes y siempre intento responderle lo más rápido posible. Así es que la invitación es estar en contacto y no perder la comunicación. Como ya es costumbre, les hago la invitación a que sigan leyendo el libro Dioses y Héroes de la Mitología Griega. Sinceramente les ayudará mucho en la comprensión de la unidad y también podrán conocer sobre la cultura de los griegos, que realmente es fascinante. En él se narran los relatos míticos más bellos que podemos encontrar. En sus páginas puedes encontrar el mito de la creación del universo, el origen de los dioses del Olimpo, las aventuras de los héroes más valientes como Heracles o también llamado Hércules, Teseo y Odiseo, los cuales deberán luchar contra terribles monstruos y sobre todo contra su propio destino. Además, al final del libro podrán encontrar una descripción de cada uno de los dioses y diosas del Olimpo. Queda súper recomendado. Espero que les hayan disfrutado la clase y que hayan aprendido y ampliado su conocimiento. Siempre es un placer poder compartir con ustedes. Les agradezco por participar y nos estaríamos encontrando el próximo lunes. Un abrazo gigante a la distancia. Cuídense y cuiden a su familia. Que tengan una maravillosa semana.